Hoy tenemos unos presupuestos con la ejecución más baja de la historia, en un momento en que la Administración debería ser la locomotora de la economía aragonesa. Durante el año 2021, ustedes solo cumplieron datos objetivos, sesudos, publicados por el Ministerio de Hacienda y por usted mismo. Solo cumplieron los plazos de pago a los proveedores de servicios y productos a la Administración 4 meses, de abril a julio. Y esto vamos a ponerlo negro sobre blanco. Esto significa, por ejemplo, que los libreros aragoneses que adquirieron los libros del Banco de Libros en septiembre, hoy siguen sin cobrarlos y están financiando a la Administración. Por ejemplo, o que los carniceros o fruteros que administran los productos a los hospitales cobran con más de 6 meses de retraso y están financiando a la Administración. Ustedes se financian muy barato, pero muy barato, a costa de las empresas, de los pymes y de los autónomos aragoneses, a los que cada día los sablean más y les pagan peor. Así que cuando sale aquí a descalificar, guárdese esa altanería, guárdesela para todos estos proveedores a los que le debe meses y meses y meses sin pagar. Y esto me lleva, por ejemplo, a la ejecución del capítulo 6 de infraestructuras. Señor Pérez Anadón, el gasto en infraestructuras, a ver si a la izquierda le entra de una vez en la cabeza, no es gasto, es inversión. Y en 2021 ustedes apenas han ejecutado un 36%. Y esos son empresas constructoras aragoneses, proveedores de materiales de construcción aragoneses y trabajadores aragoneses. Pero también saben que son promesas incumplidas. Así que, en resumen, presupuestos mal hechos, mal gestionados, escasamente ejecutados y, lo que más grave, a costa de los aragoneses, a los que, además de atosigar a impuestos por inacción, porque mientras Sánchez sube los impuestos, otras comunidades autónomas las bajan para equilibrar y ustedes no hacen nada. Pero es que además utilizan a los aragoneses y a las empresas aragonesas como recurso financiador de la Administración en un momento en el que tendría que ser este Gobierno y la Administración quien dotara de liquidez al sistema y actuara de locomotora con unos fondos europeos, acabo ya, que no sabe gestionar.